Eguzkirik ez dute leiotan zapiak, aur jolasik ez dago gaur zure kalean, odeiek litz urratu itxasoak horro. Baskonia emergente entre la cristiandad y el Islam, 1 y 2. Estas son las dos portadas del libro que iban a ser presentadas el año pasado, en marzo, con respecto a la edición que he seguido escribiendo con el tema de la arquitectura de las naciones primero, segundo fue el surco de Babel, y entre medio hubo unas separatas que introducían la historia de Euskal Herria en una época más antigua que la que se corresponde con lo que puede entenderse el mundo medieval. En este sentido, Baskonia emergente 1 y 2 responden a dos etapas que son las que establecen el sentido de resurgimiento de un Estado vasco anterior a posibles reinos de Navarra o de Pamplona, en la continuidad de una historia de Euskal Herria. En el tomo primero, como corresponde a la primera parte, hay dos capítulos importantes que son los nuevos invasores, como continuidad de la hegemonía de los arios bárbaros que resultaron los herederos directos de los arios cultos griegos y romanos. Esta exaltación del vínculo guerrero con la invasión de los bárbaros tiene una unidad precisamente con el carácter que los propios arios cultos griegos y romanos les consideraron en su propia extensión. Se hablará también en el libro, se recoge todo a Isidoro como un historiador erudito. La penetración de los francos merovingios es la resultante del dominio de los germanos septentrionales, y ante ello está la realidad inexpugnable de Baskonia frente a los merovingios, como anteriormente lo habían sido también frente a los godos. La migración hacia el este de los pueblos arios se inicia con la propia situación de lo que María Gimbutas considera la salida de los pueblos que convivían en el nicho ecológico y cultural de su propia estirpe aria, en una zona no conocida por ninguno, ni por historiadores ni por ellos mismos. Existen una serie de consideraciones respecto a que los propios celtas establecieron la situación de que habían salido del abismo y se dirigían hacia el futuro. Esta situación del abismo es posiblemente la realidad en la que vivieron durante el clima riguroso del Paleolítico, mientras las nieves, el rigor del clima impedía los movimientos migratorios de unas especies de nuestras estirpes humanas que se recogieron en ámbitos más protegidos. El nuestro está claro, el nicho ecológico y cultural de Euskal Herria está situado en lo que es el occidente de la actual Europa, mientras ellos estuvieron los arios al este del Cáucaso, en una zona indeterminada. Hay muchas hipótesis, pero no se trata de plantear estas cuestiones, sino que precisamente en el ámbito
de lo que María Gimbutas plantea por encima del mar Caspio como una posible situación de los pueblos arios hacia el 2000 antes de Cristo, se dirigieron abiertamente hacia Occidente, como tanto hacia el sur e incluso hacia la península del Indostán. Tras la introducción anterior, lo que es evidente que María Gimbutas había hecho un buen trabajo de penetración de los arios bárbaros como de los arios cultos. En la parte norte de salida de los arios bárbaros hay un planteamiento de celtas, germanos y eslavos. Cada uno de los pueblos que en sí mismos agrupaban una manera dialectal de su propia lingüística, ayudó a que esa separación se madurase en lo que era en sí mismo un dialecto ario que estaba más o menos asumido por el resto de los pueblos cultos, de los arios cultos que se consideraban latinos, helenos, iranios, hindúes, etc. La situación primera de los germanos se sitúa hasta un límite que es el más extremo en lo que se llama Lago de Skansa, comprendiendo pues, la Dinamarca actual, Suecia, Noruega, la zona del Báltico, donde llegaron a situarse y mantuvieron un crecimiento demográfico y cultural. Sin embargo, mientras otra serie de germanos se situaban hasta el Vístula, donde comenzaba lo que podíamos llamar el límite de los eslavos, estas gentes, que luego serán los godos, tomaron una migración directamente otra vez hacia el este. Y esta situación de que saliesen nuevamente de la zona de Godesgancha, de donde habían estado viviendo pues, mientras los arios cultos se desarrollaban con las culturas anteriores, tanto del Peloponeso como de la Italia de los etruscos, como otras culturas más al sur del Cáucaso, no tuvieron otro contacto con una cultura hasta que llegaron a relacionarse directamente ya con los latinos, con los romanos y con los griegos a principios de nuestra era. Mientras estos otros germanos se desenvolvían en lo que podía ser al norte del Rin, los territorios hasta el Vístula, los godos de la Godescancha se diversificaron en dos ramas, unos que eran los ostrogodos y otros los visigodos. En el mapa, el regreso hacia Occidente penetran en el Imperio Romano hacia el año 251. Primero fueron los ostrogodos, que incluso con toda una serie de situaciones constantes de guerra penetraron en Italia y en un momento determinado volvieron otra vez a dominar, a arrasar Roma, enfrentándose con el propio Imperio Romano. Hay una serie de cuestiones que estas son para hacer el seguimiento directo en la lectura de los libros, y otros de los godos en sí mismos, los visigodos,
se mantienen con un recorrido más directo a través de lo que era la antigua Grecia y las islas, de tal manera que volvieron también a encontrarse con los ostrogodos, y mientras unos se plegaban al imperio, integrándose incluso en sus propios ejércitos, los visigodos tuvieron una evolución más directa hacia Occidente. En este desarrollo de su propio itinerario como pueblos, hay que contar que tanto ostrogodos como godos no pasaban de los 100.000, de las 100.000 personas. Y esto quiere decir que una población que solamente Roma tenía en sí misma 4 millones, pues era una parte menor y estaba siempre introduciéndose en los ejércitos hasta plantear el hecho de que la debilidad propia del Imperio Romano fue dándoles entrada en lo que era la relación directa con el propio imperio y en sus gobiernos. En este recorrido que se ve de los visigodos, indudablemente hay una serie de acontecimientos que se recogen directamente en cada época y en cada momento. No se trata tanto de plantear, sino que ellos llegaron hacia lo que es el Golfo de Vizcaya y estuvieron en Burdeos, y en un momento determinado de la historia, que luego veremos más adelante, se vieron obligados por la presión de los francos a desplazarse hacia la península ibérica, que es el itinerario que se ve que se dirigen directamente por el Pertús, por la parte más oriental de los Pirineos. La entrada de los pueblos godos supone que es el año 395, en el siglo IV, cuando hay una situación que es tal la presión de estos pueblos guerreros, llegan a establecer con el Imperio Roma, que se ve obligado a establecer una situación de división propia del Imperio Romano. Y este Imperio Romano queda dividido entre Occidente y Oriente. En el Imperio Romano, Roma, que había sido conquistada y destruida en muchas ocasiones por incendios, pierde un tanto su propia personalidad, mientras que el imperio como tal se refugia en Oriente, en lo que luego se considera como Bizancio. Hay una división muy clara que se establece con Honorio y su hermano, y es este siglo IV el que da entrada directa a los bárbaros, como le llaman ellos, siendo de la misma familia que habían llegado al occidente. Los bárbaros en realidad es una definición de que los historiadores en su momento lo han estado planteando como las personas que tenían unas costumbres sin civilizar, pero en realidad bárbaro es el balbal. Está referido a la lengua, o sea que una lengua más primitiva en sus contenidos que la propia de los arios cultos, los clásicos, que se habían refugiado tanto en las culturas anteriores, tanto pelasgos como etruscos y otras gentes del Alto Egipto, del Bajo Egipto, etc.
La situación de los pueblos que en el siglo IV tienen una personalidad se sitúa entre los germanos, los eslavos y los restos del imperio, que principalmente quedan relegados tras la desaparición de la configuración de Roma como el imperio de Bizancio. En este mapa se ve la Europa ocupada por pueblos germanos, donde la separación entre germanos y eslavos es el río Vístula, donde los celtas habían sido arrinconados también en las Islas Británicas y en una pequeña península de lo que es el hexágono francés, donde actualmente todavía persiste el pueblo bretano. Debajo, en la zona verde, se establece con toda claridad en lo que era el ámbito del nicho ecológico y cultural de Euskal Herria, sometido a una serie de presiones que vienen directamente pues, desde el momento en que Roma conquistó las Galias, de las que vamos a seguir hablando más posteriormente. Como introducción, también merece la pena ver que la invasión de la península por los pueblos romanos en los movimientos cuando saltaron el Rin es una entrada de los visigodos, que es la última, porque anteriormente habían penetrado suevos, alanos y vándalos, situándose en la península los primeros en el extremo más noroccidental, los suevos por la meseta y los vándalos en la zona sur de lo que había sido la Roma culta. En realidad, el occidente europeo hay que tener en cuenta que no era un territorio vacío, sino que era el territorio donde los pueblos que habían supervivido pues, al Paleolítico superior y habían desarrollado su propia cultura, se mantenían activos en la lengua y activos en cuanto a sus propias costumbres y conocimientos del momento. Los primeros invasores, como he dicho antes, fueron los arios que se dirigieron hacia las zonas donde eran los pueblos más cultos. Roma, que superó directamente la propia cultura de los griegos en cuanto a dominio militar y cultural, la ciudad se hizo imperio y de ahí salieron directamente los generales que abarcaron la amplitud hacia occidente como hacia oriente. En este momento de las invasiones romanas, designaron lo que era Aquitania y no citaron de ninguna manera a Vasconia en la Hispania tarraconense. Solo escribieron Ager Vasconum y Saltus Vasconum. Aquitania es en realidad una palabra que surge de la dificultad lingüística que han tenido los arios, de las que luego hablaremos también, en los temas vocálicos, de tal manera que que no pronuncian la S, no supieron trasladar Euski, porque Tania en realidad no es más que una desinencia para pueblos. El uso de Aquitania por César no significa que Euskal Herria, la tierra del euskera, no existiera. Cuando los visigodos desplazados de la península a la península en el año 507, después de perder la batalla de Euel,
contra los francos, dejaron al descubierto lo que era una Vasconia que estaba en las zonas del Loira y el Arrona, limitadas por unas conquistas que habían hecho anteriormente los romanos en la zona que luego se ha estado llamando Septimania, Provenza, que es la primera nominación que César lo establece con respecto a los pueblos que conquistaron en la zona de Marsella y de Génova. La situación que se genera con respecto a los francos es minoritaria con respecto al resto de los germanos. Germanos que, como se ve, se establecen con toda claridad en un ámbito hasta el Vístula, encontrándose con los eslavos y en todo lo que son la península de Geodancha, donde salieron más directamente los godos hacia el este para volver en su itinerario de conquistadores en el avance del occidente. La ocupación de las ciudades romanas bajo influencia germana es exclusivamente lo que la historia considera que dominaban el país. Hay una situación perfectamente clara donde la impronta de los pueblos germanos se manifiesta en los entornos de lo que son los francos, frisones y sajones. Los sajones, que hoy en día se habla de la Alta Sajonia, Baja Sajonia, estaban limitados a la costa, en la zona más septentrional de lo que es actualmente Alemania. Al este estaban los lombardos y estos pueblos fueron los que, con unas poblaciones no mayores de 50.000 habitantes, fueron absorbidas luego posteriormente por los francos, que es la rama germánica más sobresaliente. En los movimientos que los pueblos germanos habían hecho a través de la península, los vándalos salieron de la zona de lo que es el Betis, y en el momento en el que conquistaron la flota de los romanos en Cartagena, y con ella misma se movieron por el norte de África, creando su propia situación, pero que no fue muy estable, como eso recoge lo que es la historia en el libro, con un desarrollo más detallado. Los nuevos invasores, como he dicho, aparte de estos movimientos más estables de los suevos y algunos otros pueblos que fueron, al ser una población menor, fueron siendo absorbidos o recogidos entre las mismas poblaciones anteriores, sitúan un ámbito rural y un ámbito de las ciudades. Las ciudades romanas eran la nueva construcción urbana de la cultura que se desarrolló por la Europa con el imperio. En este ámbito, cuando las ciudades romanas se sitúan en las zonas más tradicionalmente urbanas en tiempos de Roma, son las que indudablemente están envueltas y rodeadas en todo momento por una población rural que es ajena a lo que se está desarrollando en realidad en las propias concentraciones amuralladas de las urbes. El entorno de las ciudades en realidad es el territorio de los pueblos anteriores, que están extendidos en lo que es el sudoeste europeo.
En este momento de la propia unidad de los visigodos, que al salir perdedores de lo que es el Estado francés actualmente, de esta zona al sur del Rin, se ven obligados primero a pasar por Barcelona para establecerse directamente en la península. En un momento de la historia que es muy breve de los godos, los visigodos en la península estuvieron exclusivamente desde el 507, que tuvieron que salir de sus ciudades del norte de los Pirineos, a situarse en el 711, desaparecidos ya como tales. Hay un personaje que es Isidoro, un erudito teocentrista de la cultura visigoda, que al valorar el latín como lengua escrita de la cultura clásica, oculta todas las lenguas de la península, incluso las propias de los godos. Su ideología se asienta en la unidad del principio religioso bajo una misma fe. Es en Etimologías, un libro que los autores lo consideran de visión amplia para el cambio de ciclo, en la que identifica a los pueblos arios, pero los identifica como los que son de la raza blanca, según las 7 tribus de los hijos de Jafet. Y para él, la Biblia es la única fuente de información segura. En todas estas definiciones de las etimologías de los pueblos hay una indefinición o una situación de falta de claridad etimológica por su conocimiento de la lengua latina, donde habla de vaxeos y vascos en algunos casos, muy claro, pero fundamentalmente para Isidoro, lo único que existe es una ciudad de los Pirineos que se llama Baca, que es la que responde directamente al hecho de la existencia de los pueblos. En lo que es erudito es en los clásicos, de donde coge su propia información y establece que los pueblos todos surgen de una ciudad. Son a imagen y semejanza de Roma. Si Roma originó a los romanos, para él los belgas son de una ciudad también que se llama belga. Los galos salen porque eran muy blanquitos y eran es su identificación con la leche. Y los vacos o las vacas, todos ellos en conjunto, se sitúan en una ciudad inexistente de los Pirineos. Estaban en los Pirineos y para él allí tenía que haber una ciudad que dio el origen. Merece otra serie de consideraciones. Yo creo que Isidoro es un personaje evidentemente clásico en todo lo que ha supuesto la cultura y el conocimiento de los visigodos. Y el trabajo de resumen de sus libros y de su conocimiento, pues es lo que está trabajado en la primera parte de los 2 libros. Los reinos germanos de la época de Leovigildo, donde la península queda reducida a la presencia dominante de los visigodos, se recoge con una idea clara de que la zona septentrional de la península está directamente fuera del ámbito de lo que puede ser la gobernanza de los visigodos. Hay una zona donde el reino de los suevos se extiende por el actual Portugal, y
incluso tuvo una extensión hasta la propia Hispalis romana, a la que me niego en el libro en todo momento a relacionarla como Sevilla. Isidoro no es el autor, el escritor de Sevilla, sino que es en todo caso Hispalis, porque Sevilla será una nominación nueva cuando lleguen los musulmanes. En esta situación de lo que es los reinos germanos de la península, se ve con mucha claridad que con Leovigildo todavía no habían conseguido, cuando llega Leovigildo al poder en el reino de Toledo, no habían conseguido dominar al resto de los pueblos germanos, suevos, como otra serie de restos que quedarían por allí. Hay una zona en la península que es de arracones y rocones, a las que fundamentalmente es Leovigildo el que domina. Pero quedan unos restos en el sur del actual Portugal, que es propia del territorio bizantino del Imperio de Oriente. Y esta línea está clarísimamente recogida con la zona de las islas, que le une con lo que tiene en los restos que hemos visto anteriormente en la península de Italia.